Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Pedro Antonio Lepe Enríquez. Soy residente de segundo año de la especialidad en imagenología, diagnóstica y terapéutica. Hoy vamos a hablar acerca de la tomografía cardiovascular. Bueno, básicamente, pues la evaluación del corazón y las arterias coronarias con la tomografía computarizada se va a hacer posible al sincronizar la obtención de las imágenes con el electrocardiograma del paciente. Esto es lo que diferencia la tomografía computarizada de corazón de una tomografía de cualquier otra parte del cuerpo. El corazón como órgano en constante movimiento y con estructuras de pequeño tamaño constituye un desafío para la evaluación con imágenes. Entonces, las dos características principales de la tomografía computarizada cardíaca que permiten hacerlo son su alta resolución espacial y temporal, con lo que se logra obtener imágenes con fino detalle anatómico y además de nítidas, a pesar del movimiento permanente del órgano estudiado, o sea, el corazón. Bueno, como conceptos básicos. Entonces, la tomografía va a utilizar rayos X para generar imágenes y cuenta con un anillo llamado Gantry que está compuesto por un tubo de rayos X. Y pues a su vez un grupo de detectores que ha recibido los rayos X que traspasaron al individuo estudiado, ¿sí? Entonces el tubo es ese que tenemos aquí en la imagen B, los detectores de imagen que tenemos en C, ¿sí? El individuo sería aquí el que está arriba de la camilla deslizante, que es la D. Entonces el gantry eh, rota alrededor del paciente al tiempo en el que el paciente es desplazado con la mesa deslizante, ¿sí? Para hacer así adquisiciones más rápidas. Bueno, vamos a hablar un poco de historia. Todo este desarrollo de la tomografía como tal se lo debemos a Gottfried Hansfield, que él fue un joven ingeniero que trabajaba para la empresa Electromusical Industries, un grupo de compañías pues, que era centrada en la música, en la electrónica y las actividades de ocio vinculadas con la radiocomunicación. Ahí comenzó él su carrera de investigación y se dedicó al desarrollo de sistemas de radar y armas teledirigidas. Por aquel tiempo, pues EMI albergaba la esperanza de convertirse en la empresa pionera en fabricación de computadoras, por lo que Huntsville dirigió un equipo para construir las primeras computadoras totalmente transitorizadas, logrando en 1958 construir la primera en Gran Bretaña, la EMI-DEC 1100. Así, Huntsville se convirtió en el director de su departamento de investigación médica y fue transferido a los laboratorios centrales de investigación de EMI. Entonces, EMI era la compañía grabadora de los virus y le había ido muy bien pues económicamente tras la venta de los discos de la banda. Y su nuevo director, John Reed, reconocía la naturaleza pues arriesgada y variable del negocio de la música, la cual representaba pues en entonces las dos terceras partes de las ventas de la empresa. Por lo que le dio vía libre a Huntsville estableciendo un fondo de investigación pues para financiar sus proyectos innovadores. Entonces, según se cree, el dinero provenía de los réditos dejados por los virus. Bueno, continuando entonces, ¿cómo es que Huntsville eh, empezó con esta idea? Pues básicamente él entendía que debía haber más información en una radiografía de lo que se capturaba simplemente en la película y pensaba que las computadoras podrían ser utilizadas para obtener esos datos faltantes. Como se sabe, un examen con rayos X da como resultado una imagen bidimensional en la que se pierde la profundidad. Y pues esta falta de capacidad para distinguir entre las distintas entidades de los tejidos es también una de las limitaciones fundamentales de la radiografía. En ese sentido, pues el paradigma fue comprender que al escanear un objeto desde muchos ángulos, era posible extraer toda la información contenida en él y recrear una imagen tridimensional con la utilización de una computadora. Este concepto, conocido con el nombre de tomografía computarizada, pues ya había sido publicado por el físico sudafricano Alan Comark en el año de 1963. Y sin embargo, pues sus estudios no tuvieron un resultado práctico. Por ello, y desde esta perspectiva, Huntsville es la figura central, ya que tras arduos trabajos y en forma totalmente independiente de Comark, desarrolló en 1967 para EMI lo que sería la mayor revolución en el campo de diagnóstico por imágenes, desde que Röntgen descubriera los rayos X, y fue la tomografía axial computarizada. Bueno, en 1967 pues él concluyó su primer escáner, o tomógrafo de rayos X cerebral. A partir de ese entonces se dedicó a perfeccionar este prototipo. 3 años después, Hunsfield creó el primer escáner para el cuerpo y en el 72, al concederse la patente de su invento, presentó el tomógrafo ante la comunidad científica internacional e inmediatamente se publicaron los primeros resultados clínicos. Esto venía a solucionar muchos de los problemas que daba el estudio del cerebro, porque por medio de la radiografía, pues que era la única tecnología con la que se contaba entonces para este fin.
Por ejemplo, esta sola mostraba los huesos del cráneo, los ventrículos cerebrales llenos de aire, o material de contraste, o las estructuras vasculares endocranianas, ¿no? Los estudios especiales, pues. Pero el cerebro, pues, permanecía indiferenciado. En cambio, la tomografía axial computarizada permitía observar el tejido blando del cerebro sin necesidad de cirugía. Bueno. Ahora, acerca de las generaciones, del lado izquierdo en la imagen A tenemos un tomógrafo de primera generación que utilizaba un método de traslación, rotación y generaba proyecciones paralelas. Es decir, teníamos un tubo de rayos X con unas de rayos X super colimado y un solo detector. Este se trasladaba y tomaba otra toma de manera paralela. Y así sucesivamente. Y posterior, pues daba un giro y volvía a hacer el mismo procedimiento. Eso tardaba muchísimo tiempo en tomar las imágenes, aparte de que también tardaba mucho tiempo en reconstruirlas. Para ello entonces después se creó el tomógrafo, acá tenemos el de tercera generación, donde notamos que las de rayos X ya no están tan colimados, sino que es en abanico, ¿sí? También hay un aumento de los detectores, ¿sí? Se arregló pues este fenómeno y esto a su vez pues tanto la fuente de rayos X como los detectores rotaban dentro del gantry mientras tomaban una imagen, ¿sí? De todos los ángulos de, pues del círculo pues del gantry, ¿no? Y posteriormente se creó lo que es la tomografía de cuarta generación, que ahora solamente es una fuente de rayos X con detectores en todo el gantry. Y lo que rotaba ahora era solamente el tubo de rayos X mientras tomaba los rayos, ¿no? Y los detectores pues eran los que están tapizados de todo el gantry por completo. Y posteriormente pues tenemos ahora la tomografía helicoidal, ¿no? Ah, esta básicamente la adquisición pues, de datos era en hélice porque la mesa se mueve a la vez que el gantry. Gira alrededor del paciente para adquirir las diferentes proyecciones que se necesitan para poder reconstruir luego la imagen, ¿sí? Entonces, pues bueno, para el desarrollo de la tomografía helicoidal, que fue alrededor de 1990, fue un avance pues verdaderamente revolucionario, pero lo que requirió como tal fueron tres desarrollos tecnológicos muy importantes, que fue el diseño de anillos deslizantes, ¿sí? De manera que el tubo y los detectores no tuvieran cables y la energía pudiera transmitirse sin problema mientras giraban, ¿sí? De manera continua y no tener que parar pues, este giro para reacomodarlo. Entonces, ese fue uno de los desarrollos. Otro fue que el tubo de rayos X se hizo de muy alta potencia y aparte, los algoritmos de reconstrucción de interpolación para manejar los datos, ¿sí? Porque estos ya no eran datos coplanarios como los diseños tomográficos anteriores, sino que esto ya era como una toma continua en hélice, ¿sí? Y anteriormente era como una rodaja, ¿sí? Luego la siguiente y así. Y esos datos se ensamblaban, eran coplanares, pero en este caso ya no era así. Entonces se necesitaba otro tipo de algoritmo de reconstrucción. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los factores determinantes de la calidad del estudio, que básicamente se concentra en tres. La resolución temporal, la resolución espacial y la resolución de contraste. Ah, así, muy sencillo. La resolución temporal se define como el tiempo requerido para obtener los datos que permiten reconstruir una imagen. Eso tiene como una relación de proporción indirecta. Cuanto menos tarde, o cuanto menos tiempo tarde en adquirir una imagen, mayor va a ser la calidad del estudio, ¿sí? Sobre todo en el caso particular de los órganos que están en movimiento, por ejemplo, en este caso, pues el corazón. Y bueno, ¿qué factores van a influir para que esta resolución temporal sea mejor? Pues va a ser el tiempo de rotación del gantry, es decir, cuánto tiempo tarda en dar un giro completo. El gantry generalmente son fracciones de segundo, ¿sí? El modo de adquisición, en el caso particular de las tomografías cardíacas, pues tenemos dos tipos de adquisición, la que es la prospectiva y la retrospectiva. Y posteriormente vamos a hablar más a fondo de esto. El tipo de reconstrucción de la imagen, ¿sí? Sobre todo en el tipo la retrospectiva, que los algoritmos de reconstrucción se basa en el método de parcial o de segmentos múltiples, que también vamos a ver cómo influye esto en la imagen. Y el pitch. Bueno, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, tener entonces una resolución de temporal alta? Pues significa que se obtienen las imágenes a gran velocidad, que permite reducir los artefactos por movimiento que degradan la calidad de la imagen. Entonces, actualmente, pues gracias al desarrollo tecnológico y con algunos protocolos es posible realizar el estudio incluso en un solo latido.
Bueno, ahora, perdón. Digamos, lo que estaba comentando, si este monito estuviera en constante movimiento, ¿sí? Y el tiempo en el que tardamos en tomar la imagen fueron 100 milisegundos, el movimiento casi no altera la imagen, ¿sí? Se ve muy nítida y se alcanza a ver muy perfectamente las estructuras. Sin embargo, si tardáramos más tiempo en tomar la imagen y cuanto más tiempo tardásemos, se degradaría más la calidad del estudio, ¿no? Ya se vería menos nítido, todo difuminado, borroso, los contornos ya no serían los mismos, incluso hasta la figura se deforma, ¿no? Se ve como que más circular y acá lo vemos todo ovalado, medio, pues degradada, pues la calidad, ¿no? Entonces, cuanto menor tiempo sea de adquisición de la imagen, o sea, cuanto más rápido sea, mayor va a ser la calidad del estudio, ¿sí? Bueno, ahora hablando del pitch. ¿Qué es el pitch? Pues básicamente el pitch es la relación entre el avance de la mesa en el eje longitudinal, ¿sí? La mesa del paciente, el avance por cada rotación del conjunto de tubos detectores entre la anchura de las de rayos X, digamos que esta sería como la anchura, ¿no? Entonces, lo habitual es que en el caso de la tomografía cardíaca sea una relación menor a uno. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tenemos una relación a 1, quiere decir que tanto el giro como el haz de rayos X pues están acoplados perfectamente, ¿sí? No se solapan ni se separan. Sin embargo, si tuviéramos una relación mayor a 1, tendríamos, por ejemplo, en la imagen de arriba tendríamos información faltante, o sea, que no estamos obteniendo, ¿sí? Y esto afectaría mucho, sobre todo a la hora de reconstrucción multiplanar, pues se vería toda distorsionada la imagen con artefactos en banda, cosas así, por el estilo, ¿sí? Y si fuera una relación menor a 1, como en el caso de las tomografías cardíacas, pues significa que el haz de rayos X se va a solapar entre sí, o sea que va a tomar nuevamente áreas que ya previamente ya había tocado el haz de rayos X. Esto a lo mejor nos podría ayudar mucho para aumentar la resolución temporal, ¿sí? Y además tendríamos más imágenes, más datos de adquisición. Pero también la radiación del paciente se aumenta muy considerablemente, ¿sí? Bueno, entonces hablando de los tipos de reconstrucción, sobre todo en el tipo retrospectivo. Bueno, es necesario pues hablar un poquito antes de los tipos de adquisición para poder entender este concepto. Tenemos el tipo prospectivo, donde simplemente se va a tomar información en diástole, ¿sí? Igual lo vamos a ver más profundo en las siguientes diapositivas, pero para poder explicar esto. El estudio prospectivo nomás toma la información en diástole y todo el demás ciclo cardíaco, el haz de rayos X, o sea, el tubo está apagado, ¿sí? Entonces solamente toma la información en diástole, ¿sí? En el caso del retrospectivo, no, el retrospectivo va a tomar en todo el ciclo cardíaco, ¿sí? Como en este caso. Y en el retrospectivo vamos a tener dos tipos de reconstrucciones, es la parcial y la segmentada. La parcial, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente, de toda la información que tomó, va a agarrar información, por ejemplo, aquí en la diástole, para reconstruir una imagen de un latido. De este latido, agarra este periodo diastólico primordialmente para poder reconstruir esta imagen, ¿sí? Y ya conforme baja, hace lo mismo, ¿sí? Agarra este pedazo de diástole y reconstruye esta imagen. Y así, sucesivamente a partir de un solo latido. Pero en la imagen de reconstrucción de múltiples segmentos, para reconstruir una misma imagen, va a adquirir una pequeña parte de información de un latido, luego otra pequeña parte de información de otro latido, pero para la misma imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Pues es que básicamente el algoritmo de construcción de este tipo nos va a poder aumentar, o más bien, nos va a poder disminuir el tiempo de adquisición, o sea, la resolución temporal. Por lo tanto, esto sería con mucho mejor calidad, ¿sí? O sea, menos de 100 milisegundos. A comparación que con la reconstrucción parcial tendríamos una resolución temporal de 200 milisegundos,
¿sí? O sea que aquí tendríamos mejor calidad. Pero cabe resaltar que esto sería, como es un estudio retrospectivo y se toma durante todo el tiempo del electrocardiograma, esto aumenta mucho la radiación sobre el paciente, ¿sí? Bueno, para poderlo entender un poquito mejor, ¿cuál es el efecto de la resolución temporal? Estos son imágenes en reconstrucción coronal, una tomografía de un paciente, en donde vemos que la resolución temporal en el lado izquierdo es de aproximadamente 250 milisegundos. Aquí se utilizó un algoritmo de reconstrucción parcial, ¿sí? Pero en el lado derecho, en el mismo paciente, se usó de la misma información una reconstrucción a partir de segmentos múltiples, ¿sí? Por lo cual produce una resolución temporal de aproximadamente 105 milisegundos, es decir, menor que la del lado izquierdo. Todos los artefactos escalonados son menos visibles en el lado derecho y las estructuras en el plano visible, pues el borde es liso, ¿sí? Es más liso en comparación con el lado izquierdo. A eso nos referimos pues con lo que nos puede ayudar los algoritmos de reconstrucción, ¿sí? Bueno, y ahora, en cuanto a la resolución espacial, básicamente se va a definir como la distancia mínima en milímetros en que dos puntos se identifican como separados, ¿sí? Y bueno, esto va a tener pues los factores que van a afectar esta resolución espacial va a ser sobre todo el tamaño detector en la dirección longitudinal. Recordemos que en la tomografía helicoidal, pues los detectores ya son por múltiples filas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tomografías con 72 detectores, 64 detectores. Sobre todo para los estudios cardíacos necesitamos mínimo una tomografía de 64 detectores, ¿sí? Y cada uno va a medir aproximadamente 0.625 milímetros, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver la imagen. También va a depender de los algoritmos de reconstrucción y del movimiento del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos aquí nuestro field of view, nuestra matriz, y la matriz donde se va a hacer la reconstrucción de la imagen. En esta matriz solamente tenemos 4 cuadritos, ¿sí? Para poder representar una imagen tan compleja como es la mujer del cuadro del inferior, de la esquina inferior derecha, pues es muy difícil porque cada cuadrito va a representar una unidad promedio de unidades Hounsfield que fue captada por los detectores y no va a ser posible. Sin embargo, si aumentamos los píxeles, por así decirlo, en el caso de la tomografía, pues se llama más bien vocales porque son tridimensionales. Cuanto más aumentemos los cuadritos, más fácil va a poder ser asignarle a cada uno un valor individual de unidades Hounsfield para que puedan representarlo, ¿sí? Y así poder reconstruir una imagen y sea más nítida, ¿sí? O sea, cuantos más cuadritos tengamos, más píxeles, o en el caso pues píxeles, pues más fácil va a ser poder determinar la información y poder diferenciar la densidad de de los diferentes tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos los detectores de las filas en 64 detectores. Cada uno mide 0.625 milímetros, lo que nos da un total, por ejemplo, de 40 milímetros de anchura. Esto es lo que tomaría por cada vuelta del gantry, y el láser de rayos X tomaría todo este segmento de, pues de grande, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos tomar con un detector de este tipo, de 64 detectores de 0.125 milímetros, un área cardíaca que mide entre 12 centímetros y 15 centímetros, pues tardaría aproximadamente, pues cuánto, tres rotaciones, 3 o 4 rotaciones para poder ya tomar toda el área cardíaca, ¿no? Y pues sería súper rápido, ¿sí? Bueno, ahora en cuanto a la resolución de contraste, pues básicamente es la capacidad de diferenciar la composición de los distintos tejidos. Ah, en la tomografía, pues como tal, tenemos que no tiene una resolución de contraste tan buena, por ejemplo, como lo de la resonancia, ¿sí? Por lo que pues, es necesaria la administración de medios de contraste que van a realizar el lumen o la luz de las estructuras vasculares e impregnan los tejidos pues, en distinta cantidad, ¿no? Y así poderlos diferenciar la composición, sobre todo, ¿no? Entonces, sobre lo que va a caracterizar la tomografía cardíaca
¿sí? Los dos principales cosas va a ser la resolución temporal, la alta resolución temporal y la alta resolución espacial. Pero como les comentaba entonces, pues una de las desventajas de la tomografía cardíaca pues es la radiación ionizante. La dosis de radiación administrada va a depender en gran medida del protocolo que se utilice de la tomografía cardíaca. Y pues aquí ponemos, por ejemplo, que la tomografía, una angiografía cardíaca por tomografía, digamos que puede ir de la radiación de dosis efectiva de 16 hasta 25 milisieverts, dependiendo el tipo de adquisición, si es prospectiva, si es retrospectiva, ¿sí? Y si lo comparamos, por ejemplo, con un estudio de una tomografía de abdomen y pelvis, pues es grande la diferencia, ¿no? 8 o 11 milisieverts, ¿no? O si es una tomografía de cráneo, 1 o 2 milisieverts de dosis efectiva. Entonces, la tomografía cardíaca sí puede ir de un rango más importante, de 6 hasta 25. Y bueno, para más o menos hacer como una comparación, una persona, por ejemplo, son gráficas de información de Estados Unidos, ¿no? Una es a principios de la década de 1980, que es la del lado izquierdo. La dosis anual de radiación per cápita era de 3.6 milisieverts como promedio en la población estadounidense, ¿sí? Entonces aquí la radiación médica aportaba simplemente 0.54 milisieverts, ¿sí? En la dosis anual de las personas. Y el resto provenía, o sea, provenía del radón, del suelo, las materias de construcción, de los rayos cósmicos, etcétera. Ahora, a diferencia, por ejemplo, ya en el 2006, la radiación médica ya va a contribuir con 3 milisieverts a la dosis anual, elevando la dosis per cápita a 6.2 milisieverts, o sea, por año, por cada persona, sobre la población de Estados Unidos. Entonces, esto se debió porque la tecnología y aparte los estudios de imagen se popularizaron, se utilizaron en mayor cantidad, entonces ya teníamos tomografías, radiación nuclear, médica, medicina nuclear, perdón, el intervencionismo, las radiografías, fluoroscopías y todos esos estudios pues ya presentaban hasta 3 milisieverts en el total de los 6.2 milisieverts per cápita en total, ¿sale? Y hay algunos también ejemplos de exposición de trabajadores. Por ejemplo, en el caso del ciclo de combustible nuclear, pues nos abarca la extracción, trituración y enriquecimiento de uranio, fabricación de combustible, funcionamiento y procesamiento de reactores e investigaciones conexas, ¿no? Y el término de radiación natural abarcaba la aviación civil, la minería de carbón, otro tipo de minería, industrias petroleras y de gas natural y exposición profesional al radón. Y bueno, en términos médicos, pues ya ha abarcado la radiología de diagnóstico, radiología dental, medicina nuclear, etcétera, ¿no? Bueno, eso es como un ejemplo, pues, para que veamos pues, que sí pues es importante, ¿no? O sea, saber como que a qué proporción nos estamos enfrentando con una radiación por tomografía cardíaca, ¿sí? Pero cabe mencionar que también hay que tomar en cuenta que no por tratar de hacer que el paciente no tenga mucha radiación, pues vayamos a comprometer la calidad del estudio, porque entonces habría que volver a repetir el estudio, ¿sí? Y saldría peor. Entonces hay que ser prudentes, pues, con esta situación. Bueno, en los artefactos, vamos a hablar de artefactos propiamente de la tomografía cardíaca, que es, pues, por la pulsación cardíaca puede ser uno, a veces un latido muy rápido puede crear un artefacto, ¿sí? Y pues esto lo podemos disminuir con la reconstrucción de segmentos múltiples en una tomografía para que dé una resolución temporal más alta, hasta por ejemplo de 50 milisegundos, ¿sí? También artefactos en banda debido al aumento de la frecuencia cardíaca durante el estudio. Es muy importante tener una frecuencia cardíaca que esté regular, entonces cuando aumenta esta puede crear artefactos. También si el paciente no es capaz de poder retener de manera adecuada la respiración, ¿sí? Una apnea adecuada, va a hacer artefactos sobre todo visibles en reconstrucciones sagitales y coronales, ¿sí? O también, por ejemplo, por la presencia de stents o artefactos por efectos altamente atenuantes, nos puede ocasionar este endurecimiento del rayo. Con esto se pudiera solucionar con software especial para reducción de ese tipo de artefactos, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos en esta imagen
imágenes en reconstrucción multiplanar, pues. En las de izquierda es de oblicuo anterior izquierdo, una reconstrucción oblicuo anterior izquierdo, y la de la derecha es anterior, o coronal más bien, y pues muestran artefactos de pulsación cardíaca debido al latido muy rápido, y pues podemos ver aquí que hay una degradación de la calidad del estudio a este nivel. ¿Sí? Esto se debió por la pulsación, ¿sí? Un latido cardíaco relativamente rápido y nos crea estos artefactos que nos degrada pues la calidad de estudio y a veces podría comprometer también el diagnóstico. Tenemos también artefacto de bandas. Bueno, cabe mencionar que el anterior pues se puede disminuir este tipo de artefactos precisamente con la reconstrucción de segmentos múltiples para aumentar la calidad del estudio en cuanto a la disminución pues del tiempo de adquisición, ¿sí? O sea, lo que hablaba de la relación indirecta, ¿no? Cuanto menos tiempo se necesite para reconstruir, para tomar una imagen, mayor va a ser la calidad en cuanto a resolución temporal. Ahora, hablando de los artefactos de bandas, esto puede darse por un aumento de la frecuencia cardíaca durante el estudio. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tuvo un aumento de 51 a 69 latidos por minuto. Y vemos las imágenes con reconstrucción coronal en el lado izquierdo y sagital en el lado derecho de, pues de lo que sucedió gracias a la frecuencia cardíaca que tuvo, pues, o sea, el aumento. Y nos muestra pues, artefactos con bandas que nos señalan aquí las flechitas. ¿Sí? Estas flechitas. Nos muestra los artefactos por bandas. Ahora, los artefactos que se dan por la falta de apnea. Fíjense, por ejemplo, que en la columna de la izquierda y la derecha, o más bien la del medio, estas dos, en los cortes axiales vemos que no hay degradación realmente del estudio, o sea, se ve relativamente normal, ¿no? No se alcanza a ver los artefactos. Sin embargo, cuando vemos en cuanto a la reconstrucción multiplanaria, sobre todo en coronal y en sagital, pues vemos que estos artefactos, ¿no? Esto fue por causa de que el paciente no pudo mantener la apnea, ¿sí? Bueno. En este caso, pues tenemos un artefacto por objeto altamente atenuante. Aquí tenemos un stent, ¿sí? En el lado izquierdo vemos una proyección de máxima intensidad, una reconstrucción multiplanar, y en el lado derecho encontramos igual una imagen de proyección máxima, de máxima intensidad, con una ventana ancha. Y también podemos ver los artefactos por línea por el endurecimiento del rayo, ¿sí? Por objeto altamente atenuante. Sobre todo, eh, los stents que sean mayores de 3 milímetros van a ser mejor valorables. Cuando están menores de 3 milímetros va a ser mucho más complejo, ¿sí? Y pues nos causa esto precisamente, ¿no? Entonces, existen softwares que pueden ayudar con ese tipo de artefactos. Bueno, ahora sí, hablando de los tipos de estudio como tal, entonces tenemos el estudio prospectivo, donde adquirimos la información en un solo periodo del ciclo, en este caso el de la diástole, ¿sí? Solamente en la diástole se va a tomar el rayo. En todo el resto del ciclo cardíaco que está en sístole, el tubo de rayos X va a estar apagado, ¿sí? Entonces, hace una toma de un segmento y luego se mueve el paciente, hace la siguiente toma, en diástole, se mueve el paciente y hace la siguiente toma. Ahora, en cuanto al estudio retrospectivo, la información se va a adquirir en todo el ciclo cardíaco. Aquí la desventaja pues, va a ser la radiación, porque se mantiene la radiación en todo el ciclo, aunque tenemos también otra modalidad en la que es como de la modulación de dosis, o sea, en el periodo sistólico se mantiene una dosis baja de radiación y en cuanto llega el periodo diastólico, pues ya aquí sí se aumenta pues, la potencia del rayo para adquirir más información del periodo diastólico, ¿no? Pero de todos modos, pues tenemos información de la sístole. Aquí tenemos, por ejemplo, ya el estudio prospectivo, ¿no? Entonces, durante el modo de exploración prospectivo, el paciente va a ser, le vamos a tomar el haz de rayos X, ¿sí? En diástole, como les comentaba. En todo el demás periodo va a estar apagado el rayo, ¿sí? Aquí tenemos, en el periodo diastólico se toma la imagen, la información, se apaga el rayo, se muere el paciente
y vuelve a tomar la siguiente información otra vez en diástole y así sucesivamente, ¿sí? Como podemos ver, este tipo de estudio no es helicoidal, ¿sí? Sino con imágenes coplanares, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios nos va a dar una resolución temporal de 200 a 250 milisegundos. Aquí la radiación, pues obviamente va a ser mucho más minimizada, ¿sí? Pero también los datos van a estar limitados, porque vamos a tener, por ejemplo, información de los latidos en sístole. Entonces no podemos, por ejemplo, ver la funcionalidad del corazón, o sea, la función como tal, ¿sí? Pero en el caso del retrospectivo, pues sí es un estudio ya helicoidal, ¿sí? Y aparte, pues la toma de rayos X va a estar encendida en todo el ciclo cardíaco, ¿sí? Esto nos puede mejorar mucho la resolución temporal de 80 a 250 milisegundos, pero la radiación es mucho más alta, ¿sí? Que con un gatilleo prospectivo. Bueno, ahora sí vamos a hablar en cuanto a la preparación del paciente. El paciente tiene que tener al menos un ayuno de 4 horas y pues las indicaciones como para cualquier estudio contrastado. Hay que suspender la metformina 48 horas antes, hay que verificar que la tasa de filtrado glomerular sea adecuada. La frecuencia cardíaca tiene que ser menor de 60 a 65 latidos por minuto. Para ello se pueden utilizar medicamentos beta bloqueadores como ese metoprolol, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia cardíaca basal una hora antes del estudio. Una alternativa sería un calcio antagonista con un efecto cronotrópico negativo como es el verapamil. O, y también hay que usar el nitrato de isosorbide y ese se usa de manera sublingual, 5 miligramos en la mesa porque como es hipotensor, pues hay que tener cuidado con el paciente. Hay que verificar las contraindicaciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los beta bloqueadores, pacientes que tengan antecedente de neumopatías crónicas como EPOC, mal controladas, ¿sí? Es una contraindicación relativa, ¿no? Y los bloqueos, por ejemplo, un bloqueo sinusal, un bloqueo auriculoventricular, ¿sí? También podría ser una contraindicación. Si tiene el paciente una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, sería una contraindicación tanto para el metoprolol como para el nitrato de isosorbide. Y en el caso del nitrato hay que tener mucho cuidado si hay concomitancia en el uso de medicamentos que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como es el sildenafil, ¿sí? Porque esto puede agravar la hipotensión. Bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones del estudio? Pues la presencia de enfermedad ateromatosa coronaria es la principal, ¿sí? Pero también se puede valorar la patología congénita de las arterias coronarias, problemas del trayecto, del origen de las arterias, etcétera. También para valorar los puentes coronarios y stents, sobre todo los stents que sean mayores de 3 milímetros de diámetro, ¿sí? O para mapeo previo a procedimientos electrofisiológicos y el estudio de otras estructuras cardíacas incluso. Contraindicaciones pues van a ser las básicas para el uso de medio de contraste, ¿no? Y pues también que el paciente tenga falta de cooperación, pues una contraindicación relativa, ¿sí? Uh, la incapacidad también pues de permanecer en posición supina, que no pueda mantener una adecuada apnea, que el paciente esté inestable, que tenga enfermedad renal crónica. Si el score de calcio llegase a más de 1000, podría artefactuar mucho el estudio y pues no sería necesario realizar la fase contrastada. O que el paciente tenga una frecuencia cardíaca alta o arrítmica. Esto es relativo dependiendo también de la tecnología con la que se cuente, ¿sí? Para ver si se pudiera resolver, aumentar, por ejemplo, la resolución temporal en este caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? En este caso, pues tenemos que, pues para la evaluación de las arterias coronarias, pues este examen nos permite evaluar adecuadamente el lumen y la pared del vaso. Y aparte, pues nos puede orientar acerca de si hay una presencia de placa de ateroma y caracterizar de qué tipo de composición más o menos tiene, ¿sí? Y definir el grado de estenosis que pudiera producir. Por ejemplo, aquí tenemos una, una imagen multiplanar con curva, una reconstrucción curva de la arteria descendente anterior, que muestra una placa que no está calcificada, señalada por la flecha amarilla, ¿sí? Tiene remodelamiento positivo, una densidad que es lipídica, y bueno, esta determina una estenosis menor del 40%.
Esto corresponde pues a una placa vulnerable que puede causar un síndrome coronario agudo de manera posterior. En este caso tenemos una reconstrucción multiplanar en curva de la arteria descendente anterior que muestra una placa mixta, ¿sí? Que es este de aquí, contenido lipídico y aparte cálcico, y una placa no calcificada de manera más distal, que determina la disminución del calibre mayor al 70%. La coronariografía nos confirma precisamente esta lesión. ¿Sí? Posteriormente se realiza una toma de angiografía, una coronariografía post-angioplastía. Ya vemos que el lumen de la arteria coronaria descendente anterior ya se ve normal, ¿no? Otra indicación para realizar el estudio de tomografía cardíaca es para valorar el origen, el curso y la terminación de las arterias coronarias. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos una reconstrucción MIP que demuestra el origen de la arteria descendente anterior, ¿sí? A partir de la coronaria derecha, que tiene, por ejemplo, acá se confirma con la reconstrucción con volumen rendering del mismo paciente, demostrando el origen común de la arteria coronaria derecha y la descendente anterior, ¿no? En el lado derecho, vamos a ver ahora que precisamente la arteria coronaria derecha, ahora al revés, va a salir desde el seno coronario izquierdo, ¿sí? Con un curso interarterial, la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Y en este caso, pues vemos cómo se demuestra también una imagen con reconstrucción MIP que muestra el origen de la arteria circunfleja desde el seno coronario derecho, ¿sí? Con un curso retroaórtico. Esto podría ser benigno. Bueno, ahora sí. Ahora, también para valorar los stents y la revascularización miocárdica como tal. Pues es que la tomografía cardíaca pues, tiene la capacidad para evaluar el lumen, la permeabilidad de un stent y esta va a estar determinada también por su diámetro y su densidad, ¿sí? Los puentes hay que valorar sus orígenes, los trayectos, la terminación, determinar la permeabilidad y si hay reestenosis. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos en la imagen A una reconstrucción multiplanar curva del puente de un puente desde la aorta a una rama marginal de la circunfleja que demuestra entonces en su porción más proximal un stent que está permeable, ¿no? Pero más distal encontramos una placa no calcificada a este nivel, viendo señalado con las flechas amarillas, que tiene una estenosis significativa, ¿sí? En la región media. En la imagen B podemos ver el puente de la arteria mamaria interna que va hacia la arteria descendente anterior, ¿sí? Que está permeable. Y podemos ver también el puente que va desde la aorta hasta la rama marginal de la circunfleja, que tiene la lesión crítica señalada con la flecha amarilla, ¿sí? Aquí se ve que está la zona de estenosis. Se confirma con la coronariografía, que está marcada con la flecha amarilla, y posterior a la angioplastía se hace un control y se ve que está resuelta ya esta estenosis, ¿eh? Bueno, también con la tomografía cardíaca podemos valorar las cardiopatías, ¿sí? Sobre todo en el adulto, ya que la ventana ecocardiográfica pudiera ser más complicada con respecto a los niños. Y pues se pueden valorar esas cardiopatías ya estén operadas o no. Y nos va a permitir visualizar las relaciones entre las cámaras cardíacas, las válvulas, los grandes vasos, así también como analizar las anomalías vasculares, conexiones anormales entre distintas estructuras y caracterizar hallazgos y complicaciones posquirúrgicas, ¿sí? Sobre todo, incluso si se opta por un estudio retrospectivo, también se puede evaluar además la función cardíaca. En el lado izquierdo, en la imagen A, tenemos un corte axial que demuestra una comunicación aquí interauricular señalada por la flecha
amarilla entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, vemos que están comunicadas, ¿sí? En la imagen B vemos un volumen rendering que muestra la llegada de una vena pulmonar superior derecha a la cava directamente, a la vena cava superior, la desembocadura. Sí, y también vemos venas del lóbulo medio de pulmonares también, que llegan aquí mismo a la vena cava superior. Esto en la reconstrucción C, vemos una reconstrucción multiplanar en eje corto, que muestra un aumento significativo del aumento del tamaño, pues, como tal, del ventrículo derecho, por la sobrecarga que está produciendo, ¿sí? Este cortocircuito de izquierda a derecha. Bueno, también podemos valorar la estructura y función cardíaca, como estamos comentando, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las válvulas, podemos ver el número de los velos, el grosor, el grado de apertura y cierre durante el ciclo cardíaco, y nos permite medir, por ejemplo, por planimetría las áreas de estenosis e insuficiencia. Se puede identificar calcificaciones, masas, trombos, vegetaciones o pseudoneurismas, ¿no? Incluso hasta las masas cardíacas también son bien caracterizadas en cuanto a ubicación, tamaño, compromiso de estructuras, presencia de calcificaciones, movimiento durante el ciclo cardíaco y hasta repercusión en la función. En la imagen A tenemos una reconstrucción multiplanar que muestra una válvula aórtica que es bicúspide, ¿sí? Se supone que tiene que tener tres velos, y en este caso nomás tiene dos y un rapé. Aquí la estamos viendo en el sístole. La contracción ventricular pues provoca que se abra que vence la presión de la aorta y se abra la válvula para la eyección de la sangre, ¿no? Está abierta y aquí eh, la vemos en diástole, ya está cerrada la válvula y vemos perfectamente los dos velos de una válvula pues aórtica bicúspide. En el caso de la imagen en C, ya es la reconstrucción en 3 cámaras que muestra que precisamente en diástole hay una falta de coaptación valvular, ¿sí? Esto es compatible con insuficiencia aórtica. Y en este caso vemos ahora otro paciente con reconstrucción multiplanar que muestra una válvula aórtica pero cuadricúspide, tiene 4 velos la válvula. Y aparte en medio vemos que hay una falta de coaptación central que también es compatible con insuficiencia aórtica, que está señalado por la flecha amarilla. Bueno, también podemos caracterizar el grosor del corazón, del miocardio como tal, de la motilidad, el tamaño de las cavidades y nos permite también diagnosticar cardiopatías. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen una reconstrucción en 4 cámaras y en 2 cámaras en el lado derecho. Están en diástole. Vemos una hipertrofia asimétrica, ¿sí? Que afecta el ápice del corazón, ¿sí? Es una hipertrofia apical. Y también pues lo podemos ver aquí en la reconstrucción en 2 cámaras, ¿no? Bueno, como conclusiones, pues, básicamente los avances tecnológicos han posicionado la tomografía computarizada cardíaca como el examen de elección para la evaluación de las arterias coronarias y del resto del corazón en escenarios clínicos definidos. Es un estudio que por su alta resolución espacial y temporal nos va a permitir evaluar estructuras tan finas como las arterias coronarias y el corazón completo, que se encuentra pues en constante movimiento y aporta pues información tanto anatómica como funcional. También gracias a la cuantificación del calcio coronario podemos reestratificar a pacientes en cuanto a riesgo coronario y así optimizar su manejo médico. Y bueno, no hay que olvidar pues que la adecuada preparación del paciente es la clave para la obtención de un estudio diagnóstico fidedigno. Y bueno, pues por mi parte sería todo.